A continuación presentarán la hoja de vida de la máster Ana María Rodríguez Cortés, de la Escuela Judicial de Guatemala. Muy buenos días. Es para nosotros un honor poder tener la presencia de la doctora Ana María Rodríguez Cortés. Ella, hemos dicho que es la jueza presidenta del Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual. Realmente ella tiene un currículum bastante amplio, muy especializado en el tema, por eso nos honra tanto tenerla por acá, porque nos va a poder ella pues exponer este tema magistralmente. En hoja de vida de ella tiene 18 años de ejercicio profesional, es abogada y notaria, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, magíster en gestión jurisdiccional. Dentro de los 18 años de ejercicio profesional, 17 ha estado en judicatura como jueza de primera instancia penal y ahora especializado en femicidio. Ha sido presidenta de tribunales de sentencia penal. También ha estado en la sala de femicidio. Y como docente universitaria ha sido revisora de trabajos de tesis de graduación, evaluadora de exámenes técnicos profesionales, capacitadora en el sector de justicia y conferencista. Realmente también ella tiene un diplomado en actualización y especialización sobre femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, además de ser docente en procesos de formación de la Escuela de Estudios Judiciales, tanto de formación inicial como de formación continua. Tiene el pensum cerrado en el doctorado en Derecho y pues en realidad el currículo sigue, pero yo creo que lo que nos interesa más acá es pues escuchar su experiencia y todo lo que ella nos viene a hablar acá acerca de la sana crítica. Así es que bienvenida, doctora Ana María, es un gusto tenerla por la escuela. Gracias, buenos días a todas y todos. Maestra, buenos días. Quiero disculparme por la voz, porque estoy padeciendo de quebrantos de salud, pero haré mi mejor esfuerzo agradeciendo el honor que me dan de poder compartir no solo con los colegas magistrados, jueces y juezas de Guatemala, sino también de la hermana República de El Salvador, a quienes seguramente algunos conozco porque he tenido el honor de haber sido invitada por el Consejo de la Carrera al proceso de formación que tuvo El Salvador para escoger a sus jueces y juezas de la justicia especializada. Un saludo muy cordial a la licenciada Carla Romero, que siempre ha estado dispuesta y confiado en mi persona para estas capacitaciones. Hablar del tema de la sana crítica razonada es un gusto para los jueces, porque realmente no es una carta en blanco para poder los jueces resolver como ellos consideren, sino al contrario, es un límite a la arbitrariedad de los jueces. Por eso encontramos en ella una riqueza para poder fundamentar y trasladar a las personas que esperan una administración de justicia pronta y cumplida un fallo comprensible, lógico, que como dicen algunos autores, la sentencia sea tan clara que quien no ha estado en el debate entienda las razones que han llevado a quien juzga a resolver de una u otra manera. Me solicitaron hablar un poco sobre las buenas prácticas en el tema de la justicia especializada en relación a la sana crítica razonada. Y más que una clase magistral, voy a hacer
acopio de algunos puntos que considero son importantes para los jueces y juezas al momento de la valoración de la prueba. La parte de la sana crítica razonada es la experiencia. Al respecto, considero importante hablar del contexto. Para un juez, al conocer una causa, es importantísimo conocer el contexto en el que va a juzgar. Por ejemplo, cuando estamos hablando del crimen organizado, tenemos que saber qué es el crimen organizado, qué son las estructuras, cómo funcionan, cómo se forman, cómo trabajan y cuáles son las técnicas especiales de investigación en ese tema. De igual forma, cuando hablamos de violencia contra la mujer, debemos conocer la raíz del problema, cómo funciona, cómo estas acciones repercuten en la víctima y el victimario. Es importante decir que aunque pues todos los que estamos aquí ya lo sabemos, la raíz de la violencia contra la mujer es las relaciones desiguales de poder. Por lo tanto, podemos concluir que los delitos de violencia contra la mujer no son delitos de vocación, porque se deben a las relaciones desiguales de poder históricamente construidas a lo largo de los procesos de las sociedades y en consecuencia se han naturalizado y muchas veces es difícil de percibir, aún por la propia víctima, que la violencia no es natural. Por lo tanto, debemos conocer y saber, como jueces de la justicia especializada, que en los países latinoamericanos y especialmente en los centroamericanos, el problema o fenómeno de la violencia contra la mujer es grave, tanto que nos ha llevado a Guatemala, El Salvador y Honduras a los primeros niveles mundiales en razón de muertes violentas de mujeres por cada 100.000 habitantes. Y esto es algo que el juez debe saber conocer. Gracias a los estudios de género sabemos que, como lo dice la autora Alda Facio, la desigualdad es la raíz de la violencia. De ahí que el juez o jueza debe conocer el contexto de su país en razón de la violencia contra las mujeres. Debe saber que cuando una mujer llega a juicio solicitando justicia, llega en relaciones desiguales, económicas, sociales, religiosas, políticas, psicosociales, etc. La teoría de género sirve entonces a quien juzga como una herramienta para aplicar el derecho a quien corresponde, como parte de la tutela judicial efectiva a la que estamos obligados todas y todos los juzgadores. El desconocimiento del contexto en el cual un juez va a dictar su fallo desembocaría en una sentencia arbitraria. Dicho esto, es necesario también señalar y aclarar que lo anterior no significa justicia parcializada, puesto que esto despojaría al juez o jueza de su esencia más vital, que es la imparcialidad. Para esto está la normativa, tanto nacional e internacional, de la cual podemos hacer acopio. Además, la sana crítica razonada con perspectiva de género es la herramienta más útil para quien juzga, para dar con precisión con la verdad que está juzgando. Una sentencia parcializada, como lo he dicho, es arbitraria y adolecería de injusticia notoria. Lo que quiero decir es que la teoría de género no está reñida con la sana crítica razonada, sino por el contrario, es su herramienta más útil para poder impartir justicia. Todos sabemos que la prueba se produce en el debate y
mismo es la recopilación de todos los elementos necesarios que le sirvan al juez para arribar a la certeza positiva o negativa de la existencia de un hecho o no durante la secuela procesal. En este sentido, los autores señalan que existen tres momentos respecto de la prueba. El primero es su obtención, el segundo es su incorporación y el tercero es su valoración. En los casos que nos ocupan, el momento de la obtención de la prueba es determinante para la etapa final, que es la etapa de la valoración. En virtud que, como todos sabemos, las víctimas atraviesan por un ciclo de violencia y que deciden denunciar o romper el círculo cuando han pasado por lo menos de 5 a 8 años en los que ha estado sufriendo todo tipo de violencia. Es pues importante entonces conocer este ciclo de violencia y los distintos elementos que lo configuran. No es sino hasta que la víctima se ve efectivamente en riesgo o ve en riesgo a sus hijos o a sus hijas que decide poner en conocimiento de las autoridades los hechos de violencia a los cuales está sufriendo. A este momento en que las mujeres deciden romper el ciclo y buscar ayuda estatal, algunos autores le llaman la etapa del alejamiento. Y es allí donde intervienen en los distintos países los sistemas de atención a la víctima, que están incorporados por psicólogas, trabajadoras sociales, investigadores, auxiliares fiscales, que abordan a la víctima para que presente la denuncia, que pueda después sustentar una orden de aprehensión, una citación al supuesto agresor o las medidas de seguridad que prevengan futuros hechos violentos. Y es en este primer momento o acercamiento de la víctima en el que la experiencia nos ha dicho que la víctima prestará toda la colaboración posible al ente público, y es muy probable que no exista otra oportunidad para recopilar esta información, pues el círculo de violencia empieza a ejercer sus efectos incluso cuando la víctima está esperando ser atendida por el auxiliar fiscal para presentar su denuncia. Y mucho más cuando llegue a la fase del perdón, obviamente la víctima se retractará y no colaborará ni con la investigación ni con el esclarecimiento de los hechos. Es por ello que dentro de los delitos de violencia contra la mujer es de vital importancia la práctica del anticipo de prueba. Y aquí quiero hacer énfasis en el sentido de que no debe señalarse 2 meses después o 3 meses después. Debe realizarse de la forma más pronta posible, porque, como he dicho, el ciclo de la violencia afectará gravemente la información que ella presenta. Además, el ente acusador debe prever que la víctima puede retractarse aún en el anticipo de prueba. Por lo tanto, debe realizar una investigación eficiente y eficaz, de conformidad con los estándares internacionales que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dice que la investigación no debe hacerse por formulario, es decir, no por llenar un requisito, sino por establecer qué fue lo que pasó, y a eso se le llama diligencia debida. En ese orden de ideas, procurar también que la información que se obtenga a través de los otros medios de prueba pueda ser lo suficientemente eficaz aún para prescindir de la declaración de la víctima, o que pueda sustentar el hecho aún y cuando ella se retracte. Para lo cual es evidente que debe buscarse testigos, antecedentes, videos, documentos, peritajes, etcétera, que acrediten los elementos del tipo con las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Qué quiero decir con esto?
que para probar el ciclo de la violencia debe acreditarse los antecedentes, los hechos concurrentes del delito y los hechos posteriores. La declaración de la víctima y la retractación. Este es el segundo momento de la prueba. Al respecto empezaremos diciendo que por más lógico que parezca, en derecho procesal penal, el testigo que no dijo o que no declara, pues no dijo nada. Y esto es fácil de abordar desde la sana crítica razonada tradicional. Sin embargo, en el tema de las víctimas de violencia, es importante tener presente que el silencio de la víctima obedece a las mismas relaciones desiguales de poder. Pues la persona de la víctima y el acusado no son personas desconocidas, y es precisamente esa condición de la relación existente entre ambos la que condiciona la forma en la que se presta el testimonio por parte de la víctima. Es importante también resaltar que para quienes no conocen de la perspectiva de género, el hecho de que la víctima se retrate es un problema difícil de superar. Sin embargo, en este caso, cuando la testiga no dice nada, debe buscarse a la luz del resto de la prueba el motivo de la retractación, porque este deberá también ser expresado por el juez en su sentencia. En dicho momento, en el momento de la valoración, que ya es el tercer momento de la prueba, surge una aparente contradicción entre lo que dice la víctima cuando se retracta o no declara y el resto del caudal probatorio. Si bien es cierto, el testimonio no puede dejarse de analizar para darle valor o no, también lo es que es en ese momento en el que las reglas de la sana crítica razonada y sus principios como la psicología deben echar mano de la teoría de género para analizar el comportamiento de la víctima al abstenerse de declarar o dar una versión poco creíble o contradictoria a la prueba restante, como lo es la prueba pericial o testimonial. Toda vez que en muchos casos hemos enfrentado que el informe pericial establece la existencia de las lesiones, por ejemplo, establece que el mecanismo que ella relata al momento de ser evaluada es congruente con las lesiones que se hallan y el tiempo en el que se produjeron. Hay testigos de las agresiones, pero la víctima nos dice que se resbaló, que se cayó o que fue otra persona la que le golpeó, pero nunca la acusaba. Y ahí es donde quienes no conocen de la teoría de género encuentran un grave obstáculo para valorar esta declaración. Sin embargo, la teoría de género nos orienta también a aspectos importantes a analizar desde la sana crítica razonada. Por ejemplo, los autores del libro Investigación Criminal para Violencia Femicida, Laporta y otros, establecen que cuando vamos a analizar el testimonio de una víctima, debemos hacerlo desde tres puntos de vista, porque muchas veces nos enfrentamos al testimonio de la víctima versus la declaración del acusado. Estos tres elementos son la incredibilidad subjetiva. Esto quiere decir buscar en el testimonio elementos subjetivos que hayan llevado a la víctima a declarar en forma distinta a la que lo hizo al momento en que presentó su denuncia. ¿Cuáles pueden ser estos elementos subjetivos desde la perspectiva de género? La dependencia económica, la crítica social, la dependencia emocional, que pueden llevar a la víctima a retractarse. El otro elemento es la verosimilitud, es decir, este testimonio de retractación
¿Es sustentable con el resto del material probatorio? Cuando no es sustentable, obviamente, no existe verosimilitud en este testimonio de retractación. Y el tercero es la persistencia del relato. Obviamente en estos casos vamos a encontrar que ella declaró de una forma al presentar su denuncia, al colaborar con elementos de investigación como la realización de álbumes fotográficos, del lugar, de sus lesiones, etcétera, etcétera. Y en ese orden de ideas vamos a encontrar que al momento del debate ella va a variar su testimonio, entonces no hay una persistencia en el relato. Obviamente ese testimonio no podremos valorarlo de forma positiva, pero tenemos herramientas desde la perspectiva del género para argumentar las condiciones de vida de la mujer que la llevan a declarar de esa forma. Y en ese orden de ideas es donde también cobra relevancia el resto del caudal probatorio, que debe ser de vital importancia para probar la existencia del hecho y las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es decir, que al momento de valorar la prueba, el juez debe trasladarse al momento en el que la víctima presentó su denuncia y se recopiló toda la información, porque ésta sí tendrá congruencia una con otra. En ese sentido, también es importante señalar que hay otros aspectos que la teoría de género nos aporta para poder argumentar desde la sana crítica razonada. Aspectos como el familismo. Las mujeres, desde su rol de mujer madre, van a anteponer los intereses de su familia, hijos e hijas, antes que su dignidad o integridad física, o su derecho a vivir una vida libre de violencia, y minimizará la existencia de la violencia sufrida. Otro elemento importante a analizar es el acompañamiento. El éxito de la justicia especializada es hacerle ver a las mujeres que la violencia contra la mujer no es natural y que deben salir de ese círculo. Y para esto una buena práctica han sido los programas de apoyo, tanto institucionales como red de derivación a entes privados, que les den a las mujeres la facilidad de poder empoderarse, ser autosostenibles, para que cuando llegue la hora del debate puedan ellas llegar a declarar por sí mismas respecto a lo que sucede. También es importante hacer acercamientos interinstitucionales. Es sano que jueces y fiscales se acerquen a hablar sobre la prueba, la forma de su obtención, la forma de su incorporación y la forma de su diligenciamiento, porque en muchos casos encontramos problemas divergentes entre jueces y fiscales en la forma de la obtención, incorporación y valoración de la prueba. Hay que recordar que al final todos tenemos un mismo objetivo, que es la administración de justicia a través del esclarecimiento de un hecho. También es importante hablar un poco de la reparación digna. La reparación digna es un derecho de las víctimas. Las fiscalías suelen no aportar prueba al respecto, pero siempre hacen una solicitud respecto a la reparación digna. Y un juez no puede otorgar algo si no tiene un sustento de prueba en el cual valorar la solicitud hecha. Entonces es importante no solo conocer el daño causado, sino también conocer cómo la víctima desea ser resarcida, porque muchas veces no es solo el carácter económico o pecuniario. También es importante asegurar la garantía del resarcimiento. No sé cómo será en El Salvador, pero en Guatemala las víctimas, cuando la vía de la reparación se deja abierta, deben ir a un juicio civil para perseguir ahí la reparación. Esto hace tortuoso el camino de las víctimas. Por lo tanto, es importante que se trabaje
en cuanto al aseguramiento de la reparación, como por ejemplo solicitando embargos precautorios que aseguren el resultado. Es importante también desde el punto de la sana crítica razonada al daño moral. El daño moral es la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Rosendo Cantú versus México, que corresponde a los sufrimientos emocionales, no solo de la víctima, sino de la familia, que son de carácter subjetivo y que por lo tanto no tenemos un elemento de prueba que nos pueda medir cuánto sufrimiento siente esta víctima o si una sufre más que otra. Y para el efecto, entonces, esa misma sentencia nos da los parámetros sobre los cuales podemos razonar y fundamentar el fallo, que obedece a la gravedad del hecho y a las circunstancias en las que se comete. Y en ese orden de ideas, sobre eso es que debemos argumentar para poder otorgar un daño moral. Me solicitaron también que hablara un poco de algunas sentencias relevantes. Nosotros pues, hemos hecho cargo donde no lo había, y hay algunos fallos que a veces dan un paso para atrás y otros un paso para adelante. Pero es rescatable señalar la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que resuelve la inconstitucionalidad de la ley, puesto que se argumentó que se violentaban los derechos de igualdad de los hombres al crear una ley que protegiera específicamente los derechos de las mujeres. En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad dejó muy en claro que el tratamiento de la justicia debe ser igual entre iguales y desigual entre desiguales, y que las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres han sido construidas históricamente y que el juez debe enfrentar el caso desde esa perspectiva. Hay otras sentencias en las que se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, y quisiera citar algunas porque representan casos muy comunes en la judicatura. Y uno es el delito continuado. En muchos casos se procede a ejecutar la acción por el autor del hecho y encontramos en un mismo acto hay violencia física y psicológica. Algunos han resuelto que es delito continuado, y en ese orden de ideas la Corte Suprema de Justicia ha resuelto en una primera sentencia en el año 2003 los hechos que el tribunal sentenciador tuvo como acreditados encuadran en la figura de delito continuado, pues el imputado realizó varias acciones de violencia contra su conviviente en 2 días distintos, violando la misma norma que protege su integridad física, sexual y psicológica en condiciones de relaciones de poder desiguales, que el bien jurídico protegido guarda. Por consiguiente, la sala recurrida hizo una adecuación típica aplicando correctamente los artículos 71 del Código Penal y 7 de la Ley contra el Femicidio. En este caso se señaló un delito continuado. Sin embargo, más adelante, la misma Corte, al analizar el caso, supera ese criterio al señalar que el delito continuado no puede existir en el tipo de violencia contra la mujer cuando concurren distintas violencias, porque el bien jurídico tutelado no es la integridad física, sino que es un bien personalísimo como lo es la dignidad humana. Y en ese orden de ideas, entonces, cada vez que se agrede a la mujer, se está afectando la dignidad, se está consumando
un ilícito penal por separado. En consecuencia, también la misma Corte más adelante señala: no puede calificarse como delito continuado ni como una sola acción la pluralidad de lesiones a bienes jurídicos como la vida, la integridad personal o la libertad sexual, ya que en dichos casos la afectación que se comete es única e irrepetible, y por ende dichos valores no pueden ser vulnerados dos o más veces a efecto de considerar las agresiones como una sola. Por el contrario, en estos casos el delito se consuma inmediatamente y es irrepetible, y por eso su comisión debe interpretarse como perfectamente acabada y por ende debe ser tratada de forma independiente, es decir, en concurso real de delitos. ¿Qué necesitamos para que esto suceda? Porque muchas veces, como les repito, en un mismo día, en una misma hora, se cometen distintos tipos de violencia. ¿Qué necesitamos? Que el Ministerio Público describa con circunstancias de modo, tiempo y lugar cada una de las violencias. Porque obviamente, si en un mismo minuto la agrede psicológicamente y físicamente, ahí estaríamos nosotros penando dos veces, porque es una misma acción. Y se subsume la violencia psicológica en la violencia física. Pero si él ha afectado psicológicamente durante el transcurso del tiempo y ese día y hora determinado también la ha golpeado, el Ministerio Público debe separar las dos violencias y entonces habrá un concurso real de delitos. Son situaciones que en Guatemala hemos afrontado porque nuestro tipo penal contiene los tres tipos de violencia en un mismo artículo. Caso que no sucede en El Salvador, porque afortunadamente pues su ley es mucho mejor que la nuestra al separar los tipos penales o señalar los tipos penales en distintos artículos, y se los comento porque quería hacer referencia al bien jurídico tutelado, que es la dignidad de las mujeres. También hay otra sentencia de la Corte de Constitucionalidad que señala que no hay violencia entre vecinos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia es del criterio de que en aplicación a la Convención, tanto la Convención Belén do Pará como la Convención CEDAW, no puede limitarse solo al ámbito privado, porque siendo que la violencia es producto de las relaciones desiguales de poder, estas se pueden dar en cualquier ámbito en el que las mujeres se desempeñen, que puede ser el público o el privado. En consecuencia, pues esos son temas que han sido resueltos tanto por la Corte de Constitucionalidad como por la Corte Suprema de Justicia, que han ido orientando los fallos de los jueces al momento de dictar sentencias de violencia contra la mujer, por la complejidad que representa el tema de la violencia. Y hemos visto durante el desarrollo de los fallos y los distintos criterios de las Cortes la inminente necesidad de que los jueces, no solo de la justicia especializada, sino de todo nivel y de todo ramo del derecho, sepan de la teoría de género y cómo abordar la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Ana María Rodríguez. A continuación escucharemos la ponencia de la máster Glenda Baires. Su hoja de vida: la licenciada es licenciada en Ciencias Jurídicas, tiene maestría judicial, maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, con énfasis en el área penal. También tiene otros estudios como programa de formación inicial para jueces de paz del Consejo Nacional de la Judicatura, diplomado en acceso a la justicia con dignidad con énfasis en temas de género, diplomado en derechos humanos, entre otros. Dentro de su experiencia laboral se puede destacar que se ha desempeñado
en distintas judicaturas como de paz, de lo civil y mercantil, y instrucción especializada, y actualmente es la jueza de sentencia especializada para una vida libre de violencia y de discriminación para las mujeres de San Salvador. Bueno, tengan todos muy buenos días, tanto en la República de Guatemala como en la ciudad de Santa Ana, de San Miguel y acá en las instalaciones de San Salvador. Siempre es un gusto escuchar a la doctora Ana María Cortés, como ella pues muy bien lo explicó, formó parte de las capacitadoras para la nueva jurisdicción especializada en nuestro primer módulo y pues la experiencia que Guatemala lleva en razón a los temas de feminicidio y de los delitos de violencia contra la mujer, siempre es muy enriquecedora pues, escuchar su punto de vista y la experiencia que van teniendo. Como ustedes sabrán, o como ya lo habrá dicho el director de la escuela, la jurisdicción especializada acá en El Salvador surge a partir del año 2017. No tenemos ni siquiera un año de estar funcionando en El Salvador porque entramos nada más en la ciudad de San Salvador ese 1 de julio. No es sino hasta enero de este año donde la jurisdicción entró tanto en Santa Ana como en la ciudad de San Miguel. Por lo tanto, estamos todavía en una jurisdicción en construcción, pero se está tratando de que el enfoque de género no solamente sea en los tribunales especializados, sino de que todo aquel juez que tenga contacto con un delito en el cual se le esté en juego la violencia contra la mujer en delitos donde nosotros no tenemos competencia, se le puede aplicar esta perspectiva de género. Como bien explicaba la doctora, el proceso penal es el medio idóneo, se supone, para encontrar o no la verdad real de los hechos. Y depende de la visión que el juzgador tenga en un momento determinado, es lo que vaya a dar lugar a valorar o no la prueba en un momento específico como es la sentencia. Voy a partir de que acá en El Salvador, nuestro Código Procesal Penal establece una salida alterna que es el procedimiento abreviado. Por lo tanto, el conocimiento sobre la sana crítica con enfoque de género no solamente es una exigencia para el juez o jueza de sentencia, sino también para todo aquel juez de paz, juez de instrucción, que en un momento determinado se le plantee la posibilidad de un procedimiento abreviado y por lo tanto tenga que inmediar prueba en aquellos hechos donde sea una mujer víctima. También partimos de base que hubo una reforma medular en el Código Procesal Penal, que precisamente es el artículo 16-A, en la cual ya se busca una integralidad de lo que es las convenciones internacionales donde tengan que ver, que sean relativas a las mujeres, y con la ley especial de la ley. Entonces, el hecho de que se haya dado esa reforma del 16-A abre la posibilidad que, relacionándolo con el artículo 179 del Código Procesal Penal, donde se nos habla de la valoración de la prueba por medio de la sana crítica, podamos integrar o no este enfoque de género. Y como bien decía pues la doctora, ver los hechos que se nos presenten, no solamente decir la víctima se ha retractado o la víctima ya no quiere colaborar, sino que ver todo el cúmulo de la prueba por medio de este principio de la comunidad o no de la prueba. Tenemos a veces una errónea interpretación incluso de que la ley tiene un principio de favorabilidad. Muchos piensan o creen que este principio está enmarcado en que todo lo que la intervención que se dé judicialmente de la mujer como víctima, que es un sujeto procesal, va a ser o no a favor de ella. Pero al menos nuestro legislador estableció que en la materia objeto del proceso y de la valoración de la prueba se va a regir con las reglas del Código Procesal Penal. Entonces, esto indica o nos da la pauta de que este sistema de la sana crítica no solamente en un delito de la ley lo vamos a tener, hay una denuncia y por lo tanto tenemos una credibilidad hacia la víctima, sino que se nos exige que
las reglas de la admisión de la prueba, de la incorporación, admisión, obviamente el ofrecimiento y la valoración de la prueba se rigen bajo los efectos de la sana crítica. Se nos está pidiendo también que en materia de indicios no solamente sea uno, sino que sean varios indicios coherentes, pero que nos llegue a dar una razón suficiente, como decía o no la doctora. Pero el punto de vista acá es, sabemos que antes del sistema de la sana crítica pues existía lo que sería el sistema de valoración de la prueba legal o tasada, en la cual al juez ya se le daba qué ponderación se le iba a dar a una prueba en determinado momento. El sistema de la sana crítica ya establece que el juzgador, como un límite para la arbitrariedad o no judicial, debe de justificar o razonar cada una de sus decisiones. Es por ello que también nuestro Código Procesal Penal establece ese deber de fundamentación y de motivación. Como se decía acá al inicio de la ponencia por el director de la escuela, no solamente es invocar que por sana crítica llego a una decisión determinada, sino ir hilvanando cada uno de los medios probatorios. Sabemos que los principios procesales que están vinculados en la producción de la prueba serían la oralidad, la inmediación y la contradicción. Entonces, bajo esos supuestos, debemos como juzgadores verificar que un elemento de prueba no se haya violentado la cadena de custodia, que haya sido introducido al proceso dentro de las etapas procesales pertinentes, que en el momento del desarrollo de la vista pública se haya inmediado por parte del juez y de las partes, y que ese elemento de prueba haya sido pues contradecido por las partes dentro del debate. Bajo ese contexto, como bien decía la doctora, debemos de situarnos en esa parte social en el cual la víctima está inmersa. Cuando ella estaba dando su ponencia, me llamaba pues la atención que hablaba de las causas anteriores, durante y después o no del hecho de que una mujer sufre una violencia. Traigo acá una referencia de la Corte Constitucional Colombiana, precisamente que es la 297-16, en la cual se sometió al Tribunal Constitucional el hecho de que dentro del tipo penal no deberían de encajar los antecedentes de la violencia sistemática que sufre una víctima en violencia de género. Y me llama la atención que dice la Corte Constitucional que en caso de violencia de género no se puede tener una rigidez procesal y un formalismo probatorio, porque incluso eso le afecta a la mujer y la pone en una desigualdad procesal. Y el hecho de que se incluyan los antecedentes de una violencia, que en este caso puede ser sistemática hacia la mujer, responde a un tipo penal con enfoque de género, para ir superando esas desigualdades que se dan en la práctica. Me llamaba mucho la atención este criterio, precisamente porque sabemos dentro de la estructura de la dogmática penal que tenemos un hecho que sucede en circunstancias de tiempo, modo y lugar, y que ese hecho fáctico es lo que lo debemos nosotros encajar en un tipo penal. Ahora bien, cuando ya el legislador, que también el legislador salvadoreño ha incluido en los feminicidios esta violencia sistemática hacia la mujer y antecedentes que se deben de dar de violencia, establecen hechos anteriores al supuesto hecho para poderlo probar dentro de un tipo penal. Entonces siempre estamos nosotros como El Salvador en esta misma tendencia de que no podemos decir que los hechos previos no forman parte de la tipicidad de un hecho delictivo y que por lo tanto no lo vamos a ver con un enfoque de género en un momento determinado. El Salvador ha pasado al igual que Guatemala, por momentos en los cuales nuestras resoluciones se han visto con un sesgo de género, pero ahora habrá que delimitar si desde el punto de vista positivo o negativo. Decisiones que se han dado acá en El Salvador invocando la sana crítica
han ocupado precisamente los roles y los estereotipos de la mujer para generar sentencias absolutorias, manifestando que si una menor de edad, por ejemplo, se casa con la persona que la ha violentado o que le ha dado una violación, se está formando una familia y que no hay que destruir la familia en un momento determinado. O si no, no le dan validez o no le han dado validez ciertas resoluciones a la retractación o no de la víctima con ese enfoque que la doctora pues ya nos explicaba. Lo que se nos está pidiendo, la construcción que estamos haciendo como jurisdicción especializada en este momento es, en primer lugar, que la perspectiva de género sea llevada desde el momento, ¿no?, desde la denuncia o de la noticia de crímenes que una mujer interpone, ya sea en la policía, juzgado de paz o representación fiscal. Que la incorporación o la recolección de la prueba también sea con esos mecanismos del enfoque de género, que no se le esté dando, por ejemplo, a las desapariciones de las mujeres demasiado tiempo, porque si no sabemos que eso es vital y que puede correr el riesgo de su vida, y que se den pues las reglas de la debida diligencia tanto en la investigación como en la incorporación o no de la prueba en un momento determinado. Necesitamos o estamos en la tendencia de que por medio de nuestras decisiones se estén potenciando los derechos que están regulados en las convenciones internacionales. Me llamaba mucho la atención. Okay, bueno, gracias. Me llamaba mucho la atención una de las pautas que la doctora mencionaba que tenían como problemático en Guatemala, que precisamente también nosotros ya lo identificamos en nuestros escasos meses que tenemos de funcionar, y es lo relativo a las medidas reparatorias. Hoy por hoy, la representación fiscal no hace uso del artículo 16-A para poder incorporar dentro de su dictamen de acusación un acápite principal en relación a qué medida necesita la mujer y cuáles son los elementos de prueba para incorporar o no dicha medida. Dentro de las sentencias que estamos emitiendo, para poder darle ese derecho a las mujeres, únicamente estamos dando reparaciones desde el punto de vista psicológico, que son redireccionándolas a aquellas instituciones que son de tipo gubernamental. Pero sabemos de que por el momento, si no se nos hace una petición formal por parte del ente fiscal, violentaríamos ese principio de congruencia al estar bajo el amparo de un proceso acusatorio, que la representación fiscal no nos presente a nosotros lo que es la medida reparatoria, cuáles son las pruebas que tienen y cuál es la idónea para la víctima en un momento determinado. Pues compartimos con la doctora o con la jurisdicción de Guatemala que esos son unos problemas como puntuales que estamos identificando y que esperamos que estos ejercicios, estos conversatorios, podamos ir tomando pues lineamientos y en un momento determinado la representación fiscal pues cambie y así pues poder nosotros valorar o no esos elementos de prueba. También acá en El Salvador, si se determina en abstracto lo que es la responsabilidad civil proveniente de un delito, lamentablemente se tendría que mandar a los tribunales civiles y mercantiles para que la víctima potencie ahí ese derecho, pero compartimos el criterio que eso es revictimizar o lo hace un poco más de tortura hacia la víctima por el hecho de que en dicha jurisdicción se necesita la procuración obligatoria para poder intervenir dentro de una demanda que ya es de liquidación de daños. Diferente pues sería si las pruebas se aportaran en el ámbito penal, pues nosotros podríamos hacer uso también de la ley del daño moral, integrarla y poder dar en un momento determinado los daños hacia la víctima. Cuando hablamos de sesgos positivos de teoría de género, para la sana crítica ya no solamente es ver un rol que se le ha asignado en un momento determinado a la mujer,
pero ya no verlo en sentido peyorativo o como una carga para ella, decir que esta mujer le gusta que la golpeen, ella no había denunciado antes, por lo tanto no le vamos a dar credibilidad a lo que esta mujer está diciendo en un momento determinado. Debemos de hacer uso de los, primero pues, de los equipos multidisciplinarios que los tribunales tienen, así como también de efectuar toda aquella prueba de carácter pericial que nos lleve a determinar ese daño de la víctima. Hacer los estudios antropológicos, sociológicos en los cuales la víctima está inmersa y poder determinar, como decía la doctora, ese contexto social en el cual la víctima se está o ha sido pues violentada, ya sea por su pareja, sus compañeros de trabajo, su o jefe de una manera determinada. Pues debemos recordar que al menos la ley tiene la violencia que sería la laboral, la comunitaria, y es en esa donde nosotros pues estamos verificando los escenarios en los cuales se dan los respectivos ataques hacia las mujeres. Comentarles a los compañeros pues, de la República de Guatemala que uno de los delitos que está en auge, al menos acá en El Salvador, es el de expresiones de violencia hacia las mujeres. Llama la atención porque es un delito en el cual se puede dar en diferentes ámbitos sociales, políticos, en el contexto de la mujer. Y depende del ámbito donde se dé la expresión de violencia, asimismo va a ser los elementos de prueba que se deben de incorporar en un momento determinado. Este delito nos está dando como una diversidad de interpretaciones por parte de diferentes juzgadores, porque algunos, en sede de paz, algunos colegas, entienden que dentro de la violencia comunitaria no entra la violencia doméstica. Entonces ya he tenido conocimiento de decisiones judiciales en las cuales las expresiones de violencia que se dan en el ámbito de una pareja en una vivienda las están dando como atípicas, sobreseyendo definitivamente, porque establecen que nuestro artículo 55 en el literal C habla de un contexto comunitario, pero entender contexto comunitario fuera de la casa es desconocer las reglas de la sociología en general. Cuando hablamos de una comunidad, si nos vamos desde la época de la comunidad primitiva, vamos a ver que todos estos sociólogos como Hegel y como Engels nos hablaban de la primera comunidad, que es la familia. Luego se va desprendiendo que hubieron esas comunidades del matriarcado, del patriarcado, los clanes, las hordas, y así pues sucesivamente podemos ir viendo esa génesis que se da pues dentro de la comunidad. Entonces, para hacer esta construcción social, no necesitamos nosotros que el artículo 55 diga violencia en la casa. Cuando nos vamos a ese elemento normativo, con perspectiva de género, podemos llegar y determinar que la comunidad también se refiere al primer contexto o construcción social donde la persona se relaciona, y eso es en el hogar, en la casa, y por lo tanto darle trámite a una denuncia en la cual no ha habido tal vez un tipo de violencia física, pero sí han habido expresiones de violencia a la mujer que no han pasado al límite de la amenaza contra algún bien jurídico en particular. Decirles que al menos en la jurisdicción especializada se le está dando trámite a lo que lleguen dentro del contexto, expresiones que surjan dentro de la casa en ese ámbito de violencia comunitaria. Pero sí tenemos conocimiento que hay decisiones judiciales en las cuales dicen, como no se da, como la comunidad es fuera de la casa, el hecho es atípico. Entonces, ahí es donde podemos ver que la sana crítica no solamente puede estar para el juzgador al momento de valorar o no la prueba, sino desde el momento incluso de valorar los indicios de prueba que se le presentan al juez de paz dentro de un requerimiento. Incluso la sana crítica debe de estar presente también al momento de que el juez de instrucción
hace una valoración del dictamen de acusación con los elementos de prueba, verificando la idoneidad, la pertinencia y la legalidad. Pues limitar que, por ejemplo, este delito de expresiones de violencia solamente se puede dar en el ámbito fuera del hogar y no dentro del hogar, dejaríamos de fuera o en una cifra negra el hecho de que la mayoría de las expresiones de violencia se dan dentro de la pareja o dentro de las relaciones desiguales de poder. Entonces, ¿qué respuesta le vamos a dar al usuario en la cual la ley está promulgando por un acceso a la justicia para las mujeres, en el cual se le va a decir, señora, como acá yo entiendo por comunidad fuera de la casa, aquí no hay delito? Y son respuestas judiciales que se están dando. Por eso, pues, el hecho de cuando entendemos ese contexto social y valoramos los elementos normativos que están dentro de cada tipo penal, no solo en mi subjetividad, sino yéndome a una ciencia sociológica y verificando cómo nace o no el concepto o término comunidad, voy a llegar a la primera comunidad, que es la familia, y por lo tanto esta únicamente se ha venido ampliando en el contexto del devenir social. Comparto pues también lo que mencionaba la doctora en relación a cuáles son o no las reglas de la sana crítica, que son pues la lógica, la psicología y la experiencia común. En esto de la experiencia común me quisiera pues detener un poco. Las máximas de la experiencia son reglas de la vida, en las cuales pues, el juzgador consciente o inconscientemente utiliza en un momento determinado. Aquí basta verificar cuál es la subjetividad del juez para aplicar. Por ejemplo, hoy que estamos aquí en las 3 zonas del país, ni en nuestro propio territorio a veces tenemos igualdad de conocimientos o contextos diferentes. Por ejemplo, yo sometería en San Miguel un hecho al que yo dijera, hubo un feminicidio en el cual a una mujer, el hombre la tomó del cabello y la ahogó en una paila. Allá en Oriente me van a comprender que es una paila y que sí es real que una mujer pudo haberse fallecido en ese contexto. Lo presento acá en El Salvador, dirían eso es un hecho atípico, porque está diciendo que alguien se puede ahogar en una paila, si aquí la paila únicamente se utiliza al pequeño plato donde está la taza. Pero en San Miguel o en cualquier ciudad de la zona oriental me van a comprender que paila es un huacal grande y que es probable que una mujer fallezca si alguien le somete la cabeza ahí. Entonces, las reglas de experiencia cambian, depende del lugar en un momento determinado. Y esas pues no son parte como de la construcción y de la subjetividad que el juez puede tener. Y lamentablemente esa subjetividad es la que tiene más sesgos de género, pero en sentido negativo, y llevando, pues, dando las resoluciones, incluso abocándose a esta regla de experiencia común para dar resoluciones que a veces han salido con impunidad de hechos de violencia o no hacia la mujer. Una de las reglas que incluso más casaciones da es cuando se violenta la regla de la lógica, pero más que todo la de la razón suficiente. En las sentencias que ha dado de casación la Sala de lo Penal, podemos verificar que es acá donde está la mayor identidad de fallos en relación, pues, cuando vemos delitos en los cuales tienen que ver la violencia de género. Pues se establecen criterios o razonamientos demasiado parcializados, con un síndrome, con un enfoque eminentemente androcéntrico y machista, y es acá donde la Sala de lo Penal ha tenido que incluso ir diciendo o sentando bases que para identificar la misoginia no basta que ésta sea explícita, sino que tenemos que también verla de una manera implícita. Entonces, ¿qué nos dice de un contexto social de un delito en el cual la misoginia sea implícita? No es que le vamos a exigir al fiscal que no fundamente
su requerimiento de violencia de género, sino que si dentro del contexto de la prueba ya se logra identificar que aquella víctima está siendo violentada en cualquiera de los ejes misógenos, ya sea el moral, el intelectual o el físico, por el principio de iura no vicuria, no es necesario que la representación fiscal, o en este caso, o el querellante en un momento determinado, diga o exponga aquí hay misoginia por esta y estas circunstancias. Por ejemplo, nosotros tenemos delitos como el de incumplimiento de los deberes de asistencia económica, en la cual nuestro decreto dice que puede ser conocido por nuestra jurisdicción siempre y cuando se denote la violencia de género hacia la mujer. Tengo entendido que algunos juzgadores están solicitando que se les haga la interpretación de por qué hay o no violencia de género. Pero si estamos viendo que nos vienen unas actas de la Procuraduría General de la República donde se dice que la persona tiene casi 5 años de no aportar, que lo han citado constantemente, ¿qué es la inferencia que podemos sacar? Paternidad irresponsable, le está reasignando el rol de cuidadora hacia la mujer, le estamos reafirmando su rol que ella como buena madre tiene que dejar de lado sus necesidades y mantener ella a sus hijos. Entonces, en un contexto así, es una misoginia implícita la que está ahí, y es de darle trámites a los delitos de incumplimiento dentro de la jurisdicción o no especializada. Pero si nosotros estamos esperando que todo nos venga textual dentro de las peticiones que se nos hagan, ¿cuál sería el enfoque de género que le queremos imprimir o no a las decisiones judiciales? Como decía, pues nosotros estamos en una jurisdicción en construcción y las resoluciones como importantes que se han dado a nivel de la jurisdicción especializada, y solo para que la doctora pues también y los compañeros de Guatemala tengan conocimiento, cuando ella nos vino a dar el curso, se entendía de que nuestra jurisdicción únicamente iba a ser exclusivamente para mujeres, pero surgió y que íbamos a tener competencia por conexión en los delitos en los cuales se pudieran dar como los mismos hechos. Surgió un caso en el cual la compañera de instrucción de San Salvador llevó, en el cual bajo los mismos hechos había expresiones de violencia hacia la mujer, había amenazas para su esposo y amenazas para los miembros de la corporación policial que llegaron pues a verificar los hechos. Se suscitó un conflicto de competencia por la separación de los delitos, que la jurisdicción especializada se quedaba con el de la mujer, se había remitido a tribunales comunes los otros hechos delictivos, pero la Corte Suprema de Justicia manifestó de que en delitos de competencia, no obstante fueran hombres los que fueran las víctimas, para no violentar la imparcialidad del juez, que por unos mismos hechos, por la comunidad de la prueba, tendría que ser la jurisdicción especializada la que conociera. Así que hoy por hoy, también bajo ese conflicto de competencia que eso suscitó, la jurisdicción especializada no solamente ve hechos en los cuales la mujer sea víctima o delitos que sean conexos únicamente con mujeres víctimas mujeres. Bajo ese conflicto de competencia se nos ha ampliado la jurisdicción y por lo tanto podemos ver delitos en los cuales los hombres sean víctimas. Eso pues en un momento determinado viene como a establecer nuestro principio de igualdad, al igual que Guatemala. Acá se decía de que nuestra jurisdicción violentaba el principio de igualdad porque solamente iba a conocer de hechos para las mujeres. Ahora con este conflicto de competencia, obviamente es por hechos de conexidad, podemos ver delitos en los cuales los hombres sean víctimas, y esto pues a la larga viene a decir que somos tribunales como el resto de colegas. Eventualmente vamos a ver hechos donde los hombres sean víctimas, y
Así pues se van a ir dando las diferentes sentencias. Por lo tanto, en los tribunales especializados de ley podrán ver sentencias con enfoques de género para hechos de la víctima y podremos tener incluso delitos en los cuales nuestra jurisdicción no se le permite conciliar o mediar en hechos de las mujeres. Pero si por ahí escuchan de que conciliamos un delito en la jurisdicción especializada, podría ser un hecho en el cual sea un hombre el que esté en calidad de víctima y, por ejemplo, sean algunas lesiones simples que en ese caso pues sabemos que nosotros sí las podemos conciliar. Eso solamente lo traigo para ejemplo porque como juezas de la República que somos, sabemos que nuestro límite constitucional del debido proceso lo tenemos bajo las garantías de la Constitución. Pero el hecho de que ahora, hoy por hoy, veamos hechos delictivos, tanto de hombres como mujeres, no perdemos el rumbo de lo que es la perspectiva de género que estamos construyendo en El Salvador y de tratar de dar un enfoque totalmente diferente de la justicia. Compartimos también con la doctora Ana María que los anticipos de prueba deben de darse en las primeras momentos de la investigación y no 2 o 3 meses después, porque la víctima a veces pues ya no quiere colaborar. Son con situaciones que créame que ya nos estamos enfrentando acá en El Salvador también, o de incluso con nuestros mismos equipos multidisciplinarios, a veces no entienden el enfoque que nosotros les querramos dar. Ya hubo un caso en el cual la compañera de instrucción, la víctima no llegó, mandó al equipo, a la trabajadora social, a hacer los actos de verificación de por qué esta víctima no había llegado. Y en un ejercicio así como académico, una de las trabajadoras sociales decía que esa no era una función del equipo multidisciplinario. Tal vez no podrá ser una función dentro de otras áreas del derecho, pero dentro de la jurisdicción especializada para nosotros sí es una función de un trabajador social que al menos nos rinda un informe de qué pasó con esa víctima, por qué no quiere llegar, se quiere retractar o no. Entonces vemos que los sesgos de género no solamente deben de estar en la parte de nosotras como aplicadores de la ley, sino también en las personas que nos están auxiliando a nosotros. Yo puedo entender y comprender que en otra área del derecho, como juzgadora, no me interesa a mí saber por qué la víctima no me está llegando a una audiencia. Pero si estamos tratando de darle acceso a la víctima y de trabajar con el enfoque de género, creo que es en base al principio de integralidad que está en la ley y de intersectorialidad, todas las instituciones que están auxiliares de la Administración de Justicia deben de hacerlo bajo ese enfoque. Y obviamente la valoración de la prueba, ya para ir recapitulando y concluyendo, las sentencias pues que se dan en razón de la perspectiva de género deben de estar en base a la lógica de la razón suficiente, incluir estas nuevas teorías, no dejarnos guiar por el subjetivismo en relación a los roles o los estereotipos que la mujer se le haya dado dentro de la sociedad, verificar la prueba en los elementos de incorporación, de admisión y de la valoración, que no se hayan roto pues las reglas de la cadena de custodia, verificar también la prueba indiciaria, en el sentido de que no solamente sea una prueba, sino que ésta sea coherente, que sea inequívoca para llegar a una conclusión, y que todos estos elementos de prueba pues se hayan dado bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción. Ya la parte intelectiva que haga el juez dentro de la sentencia tiene que explicar, argumentar la decisión, pero ya no solo con un enfoque tradicionalista, sino pues retomar incluso sentencias de derecho comparado de cómo se ve o no la perspectiva de género. Somos nosotras, al menos acá en la jurisdicción de San Salvador, siempre lo manifestamos en diferentes actividades académicas, tanto la compañera de instrucción como mi persona, que nuestras decisiones no son moralistas. Acá no estamos nosotras para decir si la actuación de la mujer está bien, está mal, de acuerdo a los patrones que la sociedad imponga. Tenemos el principio de laicidad, en la cual no tenemos nosotros que invocarnos a ninguna costumbre, religión o tradición en particular para justificar una decisión.
y lo más importante es que al menos las sentencias que se están dando y las resoluciones que se están emitiendo en la parte de instrucción también, se cumple uno de los objetivos de la ley, que precisamente es el desaprendizaje de estas conductas. Así que sabemos y estamos conscientes que en nuestra ley el delito más grave es el feminicidio, que es el que tiene una mayor pena de prisión, y los otros delitos que están tipificados, algunos tienen una pena de multa, otros tienen una pena de 1 a 3 años, que son penas que pueden ser en un momento determinado, darse el beneficio de la suspensión condicional de la pena. Pero sabemos que nuestra jurisdicción, por ser desenfoque social, lo que va buscando no es una justicia retributiva, como sería el derecho penal común, sino que estamos conjugando ya justicia retributiva y justicia restaurativa. Entonces, el gran reto que tenemos hoy por hoy es que la justicia restaurativa hacia la mujer sea efectiva y, por lo tanto, necesitamos pues que todos los entes que trabajamos en la Administración de Justicia puedan coordinarse de una manera efectiva y que se nos presente a nosotros esos dictámenes de acusación con la incorporación de la prueba pertinente para lo que serían las medidas reparatorias, para en un momento determinado dar esa efectiva reparación hacia la víctima y como juezas pues no caer en ningún tipo de fallo ultra petita, dando alguna decisión que no ha sido incoada por parte de la representación fiscal. Así que gracias por el tiempo pues, y estamos pues abiertas a preguntas o respuestas.